Perla de la Nave ha estado muchas veces con nosotros, espero que esté muchos años más. Perla, bienvenida. Gracias. Feliz año nuevo. Feliz y año. Nueva sede de Vericat en Bilbao. Cierto. Tenemos, o sea, ¿ahora en cuántos sitios estáis? Montones. Pues unos cuantos. Bueno, en todo el Levante, hay que decir, en Madrid, por supuesto. En Madrid. Pero hoy vamos a hablar de algo. Hace muchos años leí un libro que me llamó... Vi primero el titular y ya claro lo leí. Creo que era de Asimov, que se llama Izquierda y Derecha en el Cosmos. Lo último que se me había ocurrido a mí es que el cosmos tuviera izquierda y derecha. Y después de leer el libro creo que algo hay, pero no sé exactamente. En cambio, si me dicen, pisas bien con el derecho o con el izquierdo, eso lo sé perfectamente. Mi padre era zapatero y uno de los problemas siempre del calzado es quién pisa bien o mal con según qué pie. Y ahí ves que hay gente que la derecha maneja bien o la izquierda. Sí. Y hay gente que no se maneja y que no... Y eso pasa, yo no se me ha ocurrido pensarla hasta hoy, eso pasa también a la hora de morder. Con las mordidas, sí. Y quien dice morder, dice también comer, dice respirar, dice dormir. O sea, a ver, cuéntanos... que seamos zurdos o diestros. Efectivamente. ¿Y de qué manera eso, Perla? A ver, es curioso porque hay dos partes, ¿no? Una es la parte funcional y la otra es el tema de los hábitos de higiene. Entonces, vamos a imaginar que el lado dominante es el derecho, por ejemplo. Entonces, claro, si somos diestros, la tendencia es a funcionalmente usar más el lado derecho, es decir, masticar más con el lado derecho. En líneas generales, luego siempre hay una variabilidad. Entonces, el desgaste funcional de los dientes en las superficies masticatorias sí que se da más en el lado dominante. Pero en cambio, si somos diestros, cepillamos con más fuerza el lado izquierdo, con lo cual el desgaste por cepillado, que es un tipo de desgaste que se observa con mucha frecuencia, porque es muy bueno cepillarse los dientes, pero ojo, porque hay gente que hace unas auténticas barbaridades con el cepillo y puede ser muy perjudicial. Luego además añade a la irritación un colutorio fuerte, agresivo, con lo cual ya, en fin, el desastre es total. Eso es, entonces las encías pueden sufrir mucho, los cuellos de los dientes pueden sufrir mucho y entonces, bueno, se observa por una parte más desgaste en el lado funcional dominante, pero en el lado contralateral, pues más descanso por abrasión. ¿Y es la posibilidad de que haya que cambiar las piezas dentales del lado contrario o del lado que utilizamos más con esos implantes de carga inmediata? A ver, no en el sentido de que si es un desgaste por cepillado, normalmente es un desgaste poco preocupante, poco severo, con lo cual se puede tratar con tratamiento conservador, hacer alguna reconstrucción, alguna carilla, un tratamiento cosmético sobre el diente natural. Sí. Cuando los implantes entran en juego es cuando ya hay un desgaste severo por una parafunción muy marcada, que es el bruxismo, los pacientes que aprietan o rechinan los dientes. Y hay pacientes que llegan pues, a los 50, 60 años con los dientes absolutamente destrozados, prácticamente inexistentes. Ya no queda altura de corona clínica en boca, altura de diente, solamente queda la raíz y poco más. Entonces, en ese caso es un desgaste que afecta a toda la boca y que obviamente necesita de un tratamiento de implantes. Normalmente cuando alguien llega a eso, antes ha pasado por un dentista que le ha encargado una férula. El problema es que luego no se la pone. Exacto. Porque es muy incómodo, porque tiene sueño, por lo que sea. La verdad es que las férulas se recetan mucho, pero se toman poco. Exacto. Se usan poco. Exacto. ¿Cuál sería, digamos, la época o el momento de la vida? Pues estamos pensando en gente mayor, pero yo creo que nunca he rechinado los dientes como cuando me examinaba. Claro, porque cuando estás más tenso, pues cuando tienes que hacer un esfuerzo mayor. Sí. Pues los exámenes de universidad y cosas así, o sitios de oposiciones, por ejemplo, claro, eso es una situación de estrés. 3 años haciendo oposiciones a notaría, yo creo que ahí fallecen las muelas todas. Sí, efectivamente, las épocas de mayor estrés son las que, evidentemente, bueno, en las que se manifiesta más el problema, ¿no? Pero también es verdad que con el paso de los años se va acumulando la cantidad de desgaste, con lo cual se suele ver un desgaste más severo con más frecuencia pues en un paciente de edad un poco más avanzada. ¿En tu experiencia cuándo da el paso el paciente que ya debe tener algún problema? Porque para animarse a contar esto o a explicarlo, que no es fácil, porque de lo otro se habla, pero de esto yo creo que es la primera vez que hablamos. Realmente yo creo que es por un tema funcional, es decir, un paciente que tiene tanto desgaste como para que ya no quede porción de diente en boca, en ninguno de los dientes, es un paciente que sufre un colapso de la mordida
y de la altura vertical del tercio facial inferior enorme, con lo cual a la hora de masticar llega un momento en que por una parte ya no queda diente, con lo cual no mastica bien la comida, y por otra parte, para llegar a cerrar la boca y llegar a ejercer la propia acción de masticar, tiene que cerrar tanto que también la articulación temporomandibular se resiente mucho. Y hay dolores de cabeza por eso. Por supuesto, es una alteración muy importante. Lo decides tú, doctora, es decir, no llega. Yo entiendo que cuando tienes una falta de una pieza dental es evidente que te tienes que poner un implante, pero en otros casos, ¿quién es la persona que se encarga de decir hay que hacer esto? Claro, digamos que en líneas generales soy yo, aunque hay casos tan llamativos que hasta el paciente viene y sabe ya lo que busca y sabe ya lo que necesita. Y hay pacientes que me dicen en la primera visita, doctora, yo tengo claro que lo que me queda hay que quitarlo y me tengo que poner implantes y hacer la boca entera. O sea que ahí es tan evidente. ¿Y qué pruebas nos haremos cuando lleguemos a la consulta? ¿Qué es lo primero que nos van a hacer? ¿Qué es lo primero que nos van a decir? Mira, en la primera visita hay una parte que es la exploración radiológica, con lo cual hacemos una ortopantomografía, que es una radiografía básica pero muy útil para tener una información global de la boca. Efectivamente. Toda la boca, que es como el medio, es como si dieras media vuelta al mundo, ¿no? Efectivamente. ¿Y allí en la misma clínica? Allí en la misma clínica, y luego tenemos también un aparato de rayos que es un TAC para hacer un escáner 3D, y esa es la información realmente fundamental para poder luego hacer un buen diagnóstico, ver cómo está el hueso de ese paciente, cantidad en todas las dimensiones, pues densidad. ¿Lo acepta bien el paciente en este caso? Sí, hay muy pocos pacientes que igual dicen, los típicos que van de clínica en clínica y que te dicen, es que ya me he radiado muchas veces, ¿no? Sí. Entonces, claro, allí sí que intentamos hacerles entender que es importante. Claro, yo con mi máquina, con mi aparato, con mi ordenador, pues trabajo muy bien, veo todos los cortes. Por ejemplo, el típico paciente que te trae un TAC impreso. Claro, en un TAC impreso en acetato ves 4 o 5 cortes de hueso, pero secciones, digamos, transversales, pero no ves toda la información que yo puedo ver con mi sistema, pasa, ¿no? Entonces en la prefiero el mío. Mucho que todas las grabaciones al cirujano luego no le valen, porque hasta que no abre, no ve exactamente, no siempre, a pesar de que ha mejorado mucho, pero no siempre se ve el interior de verdad. Totalmente. Los profesionales lo que sí tenéis es adivinación, porque como son muchos, ya más o menos sabes lo que pasa. ¿Te has encontrado alguna vez con alguna sorpresa en ese sentido? Sí, porque es muy curioso, como bien estabas diciendo, o sea, el TAC es extremadamente exacto, es lo más preciso que existe hoy en día, pero luego vas a boca, igual veías una parte del hueso que en el TAC se veía súper clara, y realmente esa parte de hueso es de muy mala densidad o realmente no se ve exactamente igual, ¿no? Con lo cual, si ahí tenías pensado poner un implante, rápidamente hay que cambiar de plan. Y al revés, hay zonas que en el TAC se ven como poco cicatrizadas, por ejemplo, después de una extracción, pero claro, el paciente te dice, es que ya me quitaron la pieza hace 6 meses. El típico paciente que dice, es que ya vengo sin la pieza, pero ya me la quitaron. Y en el TAC no se ve el hueso muy bien, en cambio luego vas a boca y está espectacular en cuanto a densidad, ¿no? Entonces, para plantar. Claro, exacto. Entonces digo, ya por tiempo debe de estar bien. Para terminar, si empezamos hoy el tratamiento, ¿cuándo podemos volver a comernos un bocadillo de jamón, por ejemplo? Pues en 3 meses exactos, en 12 semanas. O sea, en marzo, mira, para Semana Santa. Abril. Exacto. Te vas a Semana Santa, te hartas de jamón y de torrijas. Exacto. Y de torreznos. Y si hacemos la cirugía hoy, pues durante estos primeros 3 meses, bueno, comer muchas cosas también muy ricas, pero que no sean el bocadillo de jamón, con un poco más de cariño, sin forzar. Porque además yo creo que te sentirás inseguro también como para andar... El tema está en que al mes el paciente empieza a venirse arriba. Entonces ahí es cuando tengo que hago una visita al mes solo para recordar eso. Perfecto, doctora. Pues muchas gracias. Muchas gracias, a vosotros. Sí, doctora de la Nave, ya saben que hay clínica nueva en Bilbao, todos los que nos están escuchando, pero además en Alcoy, en Alcira, en Benidorm, en Elche, en Eliana, en Madrid, en Onteniente y en Valencia. Hay un teléfono, el 900-909-159. 900-909-159. Eso es, gracias. Perla. Gracias. A vosotros siempre. Es la mañana. Es radio.